Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la capacitación que tenemos hoy día programado, desinfección hospitalaria de superficies altas y bajas. En esta oportunidad tenemos a dos invitados externos a nuestro hospital, muy colaboradores con todo este sistema, y vamos a aprovechar prácticamente a dos especialistas que nos van a conversar sobre este tema. Tenemos a la magíster Marixa Chapayique Llerena. Es una enfermera especialista en gestión en central de esterilización, egresada de la especialidad de centro quirúrgico, ex jefa de central de esterilización y centro quirúrgico del Hospital Central de la Fuerza Armada y de la clínica Ricardo Palma, directora gerente de central de esterilización de TEIMIS, directora académica también del Centro de Consultoría y Entrenamiento Especializado. Con ella vamos a comenzar la exposición de esta tarde, y así que le damos a la licenciada Marixa. Buenas tardes, licenciada, la escuchamos. ¿Puedo empezar? Buenas tardes, licenciada, adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes parte de esta tarde. Agradecer a la empresa Ferco por la invitación para poder compartir con ustedes esta disertación. Hospital Regional de Tarapoto es la primera oportunidad que tengo con ustedes y realmente siento mucha satisfacción de ello. ¿Ustedes me van a ir pasando las diapositivas o puedo yo manipularlo desde aquí? No, licenciada, nosotros lo vamos a ir pasando según lo que usted ordene. Ya, perfecto. La siguiente, entonces. Entonces, vamos a conversar, como les decía, lo que es desinfección de superficies. Y cuando nosotros hablamos de desinfección de superficies, nos encontramos frente a lo que ustedes puedan observar allí, un sinnúmero de materiales y que decimos cuál de todos va a proceder, cómo lo voy a limpiar, ¿no? Y realmente esto está beneficiándose mucho cuando tenemos toda esa agrupación de insumos y finalmente solo lo podemos reemplazar con uno, como lo vamos a ir viendo después. La siguiente. La siguiente, por favor. Algunas definiciones que son, la anterior. Algunas definiciones que son importantes para poder dar inicio. Uno, lo que es limpieza. La limpieza, dice, consiste en la eliminación física por método de arrastre de toda suciedad, incluyendo materia orgánica, y que puede contener en algunas oportunidades agentes infecciosos. Y la desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan los gérmenes utilizando agentes físicos y químicos. Entonces, aquí ya nosotros estamos ingresando a unas dos grandes definiciones para poder mirar estos procesos. Dice que yo no puedo hacer una desinfección si antes no he hecho una limpieza. Estos son los conceptos que debemos tenerlo bien. Pero ¿qué nos da actualmente la tecnología? La tecnología nos dice de que hay productos que limpian y desinfectan a la vez. Entonces, esta oportunidad nos lleva a disminuir costos, a disminuir tiempos y muchas veces al recurso humano que francamente a veces no tenemos para ello, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Se considera que la contaminación ambiental tiene algunas personas que participan en esto. Uno de ellos es la participación de los microorganismos. Por ejemplo, podemos tener los estafilococos, el enterococos, el clostridium, y también el riesgo de transmisión que podemos ser en algunas oportunidades los profesionales o también los pacientes. Se considera que hay estudios actualmente, muchos estudios, que confirman que la limpieza o desinfección de las superficies ambientales reduce definitivamente la contaminación y disminuye la ocurrencia de la infección. Ustedes observan allí en esta foto, que es una unidad hospitalaria, una unidad de paciente de una terapia intensiva, y observa donde están todos los puntos verdes, significa que ahí está el contacto de los riesgos. Y definitivamente son casi la mayoría. La CDC nos recomienda prestar atención a la limpieza y desinfección de superficies próximas a los pacientes. Nos dice que estos frecuentemente tocados están produciendo riesgo. Y hay documentación
de la contaminación de superficies y los elementos que tocan con más frecuencia el entorno del paciente. Hay estudios, como les digo, ya dados, en el que nos dicen que el disminuir y hacer un buen proceso de una desinfección ambiental nos va a ayudar a disminuir el porcentaje de infecciones intrahospitalarias. La siguiente, infecciones asociadas a la atención de salud, denominada ahora, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Dice que los pacientes representan el mayor reservorio de microorganismos patógenos y contaminantes en su entorno. Las superficies ambientales cercanas a los pacientes contaminadas con patógenos de persistencia ambiental son fuentes muchas veces de infección asociadas a la atención de salud. Muchos patógenos sobreviven a estas superficies cuando ellos están en los hospitales por largos periodos. El personal sanitario muchas veces se contamina las manos con los guantes tocando objetos contaminados en las habitaciones de los pacientes. Y realmente, como la higiene de manos es pobre, existe un factor de riesgo y aquí mucho tiene que ver la importancia del comportamiento humano durante todo el cuidado. Y de pronto, acá, si nosotros vemos ya a este fenómeno que tenemos de la pandemia, que cada momento nos lleva a grandes cosas y a decir qué debo hacer, ¿no? El personal de salud muchas veces está con el temor, con el miedo, tratando de buscar alternativas que definitivamente digan cómo yo voy a prevenir y no contaminarme. Y acá el uso de los guantes, por ejemplo. Nosotros vemos que actualmente se usan los guantes en una forma indiscriminada. Hay algunas personas que dicen, si vas a entrar a los mercados tienes que ponerte obligatoriamente guantes, y si no, no ingresan. Pero los guantes es un potencial de riesgo altísimo. A veces está la falsa seguridad de que al colocarme guantes yo no voy a producir la infección, pero estoy produciendo un riesgo de contaminación cruzada altamente. Y a veces lo que se hace es de que se lavan las manos con los guantes puestos, se echan el alcohol con los guantes puestos. Entonces esto realmente es un riesgo altísimo por la contaminación cruzada. Dice que en un hospital donde muchas veces uno va a sanar, el riesgo grande es que nos puede producir algo, ¿no? Entonces el hospital se considera uno de los lugares donde la persona puede adquirir un gran potencial de riesgo para enfermar. La siguiente, por favor. El ambiente e infección hospitalaria, nos dice. La CDC nos comenta que la limpieza y desinfección de superficies ambientales es esencial para reducir estas infecciones. Las superficies ambientales pueden servir como reservorio de microorganismos patógenos. Algunos patógenos pueden permanecer durante periodos prolongados de tiempo y provocar infecciones. Existen sitios, ¿no?, frecuentes donde nos están manifestando pues que acá definitivamente es el riesgo, ¿no? Sitios contaminados, que la superficie que se tocan con las manos van contaminando. Y mientras más cerca uno esté del paciente o el artículo contaminado, el riesgo es más alto de una contaminación cruzada. La siguiente. Acá para que ustedes puedan observar la supervivencia de los gérmenes. Y nos vamos a dar cuenta que a veces uno considera que es pronto, pero no. Observen, el Escherichia coli dice que en las manos puede estar de 6 a 90 minutos y en las superficies de 1 hora hasta 16 meses. La Klebsiella, 2 horas y en superficies puede estar de 2 horas a 30 meses. Entonces, si ustedes empiezan a observar acá la pseudomonas, que muchas veces nosotros encontramos esto en las áreas de lavado de manos, ¿no? De 30 a 180 minutos es en las manos, pero en las superficies puede estar de 6 horas a 16 meses. Entonces, realmente nosotros vemos que los gérmenes pueden encontrarse no solo por minutos, sino por horas, y permanecen en esto, y los riesgos son altísimos. Acá tenemos el estafilococo, otros microorganismos que también van a estar en superficie, la cándida, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué vemos acá en este cuadro que está más a la derecha? En el cuadro a la derecha nosotros podemos observar la multiplicación de los gérmenes. Dice que a un 0 minuto puede haber una bacteria, pero a los 20 minutos ya son 2. A los 40 minutos hay 4, en 1 hora hay 8, a las 2 horas 64, en 3 horas 512 y en 4 horas 4096. Y en 5 horas hay 32.768. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la multiplicación es muy rápida. Es muy rápida.
Y lo que tenemos nosotros que definitivamente trabajar en todo el proceso de poder hacer prevención y evitar realmente la contaminación cruzada. La siguiente, por favor. La desinfección de superficies altas en las unidades de los pacientes, ya ingresando a todas las actividades que vamos a ir desarrollando. Acá hay algo importante que ustedes deben de conocer que está en la parte superior que dice, la limpieza y desinfección de la unidad de paciente es responsabilidad del técnico de enfermería. Esto lo dice la resolución ministerial número 372 de 2011, que el MINSA es el que presenta esto y nos da esa responsabilidad. Pero, ¿qué sucede? Muchos hospitales comentan de que el personal técnico es bajo, ¿no? Hay necesidad, se carece de este personal. Y que este personal se dedique a hacer este proceso, entonces como que disminuye el número de personas para dar la atención directa al paciente. Entonces, aquí tenemos nosotros que ver estrategias. ¿Qué estrategias para poder cumplir esta norma? Porque si esta norma realmente se cumple, van a ser mucho mejor los procesos. Entonces, si nosotros miramos en lo que es la unidad del paciente, la unidad del paciente está dada por lo que observamos, ¿no? Por las barandas, por la cama, por la cubierta de la mesa de paciente, de repente el portazueros, la grifería de manos, en la silla, los antebrazos, o sea, tenemos todo lo que el paciente tiene, lo que el paciente toca, es un riesgo altísimo de poder ser una contaminación cruzada. ¿Qué se debe hacer entonces? Limpiar de lo más limpio, dice, a lo más sucio cuando estamos en estas unidades. Ir de los sitios más altos a los más bajos. El cumplimiento de uso de PP. Y este cumplimiento de uso de PP de los equipos de protección personal tiene que ser estricta. Y así como tiene que ser estricta, tenemos que definitivamente poder enmarcarlos en este proceso de trabajarlo correctamente. Si se van a usar guantes, los guantes tienen que ser por unidad de paciente. Con esos mismos guantes no podemos irnos a diferentes unidades. Actualmente se están trabajando paños que tienen colores. Entonces hay paños con color naranja, color rojo, color verde, amarillos, que ustedes van a tener que darles. Los rojos mayormente los usan para los servicios higiénicos, pero también ustedes van a tener que trabajar con esos paños de colores y ustedes darle la definición. De ahí los colores, que cuando uno empieza a hacer la supervisión y observa que de repente hay un paño rojo y con ese paño rojo se está haciendo la limpieza de la superficie de la cama, decimos alto, acá hay algo que está pasando mal y tenemos que ir a la mejora. Se dice que se deben utilizar paños de limpieza de uso exclusivo para cada área. No se puede utilizar el paño de la sala de operaciones, llevarlo a la UCI, de repente a las oficinas administrativas o tal vez a consultorio. Acá el riesgo que se va a dar es un riesgo de contaminación cruzada. Aplicar la solución sobre el paño, dice, no debe ser directamente sobre la superficie tratada. Tiene que ser sobre el paño y del paño ya se va a la superficie. Y no volver a pasar el paño sobre la superficie 2 veces, porque de lo contrario estaríamos haciendo la contaminación cruzada, ¿no? Y como observan ustedes en las fotos en la parte inferior, entonces es la limpieza por las áreas, como nos dicen, ¿no? Si yo limpio en la parte superior, tengo que ir de arriba hacia abajo y ya no hacer esto, porque al hacer esta posición los gérmenes que estaban acá los estoy bajando y los estoy volviendo a subir. Tenemos que tener mucha precaución y dice que si yo tengo un paño lo debo doblar en 4 y finalmente eso cuando va a tener cada espacio físico va a ser 4 por un lado y si lo volteo vienen a ser 4 y me va a durar para ambos, ¿no? Algunos problemas frecuentes que se dan en esto es la técnica de aplicación y el frotado. No es que yo voy a pasar el paño y solamente es como que digamos acariciar, no, tengo que hacer el frotado. Recuerden ustedes que el concepto de definición de limpieza dice por arrastre mecánico y el arrastre mecánico significa que yo voy a arrasar los gérmenes y voy a arrasar los gérmenes haciendo una limpieza de arriba abajo y con una fuerte presión para poder arrasar esos gérmenes. El reuso de los paños también es otra gran frecuencia. Se considera que los paños deberían de ser descartables. Hay algunas preguntas que dicen, ¿lo debo enjuagar o no lo debo enjuagar? Pero si lo voy a enjuagar, tengo que hacerlo correctamente, pero no en una solución en la que va a estar continuamente, porque si es un detergente como un ACE, como un detergente común, estos detergentes no van a matar los gérmenes. Entonces vamos a tener una contaminación cruzada. Yo tengo los gérmenes y voy a hacer un caldo de cultivo. Lavo
enjuago en esa misma solución y otra vez vuelvo a poner. Es como si estuviéramos hablando de la limpieza del instrumental quirúrgico, por ejemplo. Dice, si yo voy a hacer la limpieza del instrumental quirúrgico, yo tengo que tener una solución con detergente enzimático, pongo un instrumental y esa solución en la que puesto debo descartarla y volver a colocar la otra, por los riesgos de contaminación. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos viendo lo que es las superficies altas. Veamos las superficies bajas. Las superficies bajas están compuestas de pisos, paredes, los zócalos, ventanas, techos, lo que son persianas, los lavaderos, ¿no? Todo lo que está a cargo del personal de limpieza. Esto también nos da la norma del MINSA, la 372, que nos dice que para todo lo que es unidad de limpieza, superficies bajas, lo debe realizar el personal de limpieza. Y lo que es superficie alta, unidad de paciente, debe realizarlo el técnico de enfermería. Entonces, acá debemos trabajar con unos paños humedecidos y debe ser un barrido húmedo. Se considera que para las instituciones hospitalarias no se debiera trabajar con escoba, porque al levantar la escoba y el polvo que está levantando esto es la contaminación. Dice que el germen no salta. O sea, yo no puedo pensar que el germen que está en el piso va a brincar y se va a ir hacia la cama del paciente. Esto lo voy a hacer por una contaminación cruzada, ¿no? Que los gérmenes que están allí, de repente yo voy a manipular algo y no me hago la higiene de manos. La higiene de manos definitivamente es importantísima para todos los procesos de disminución de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, se debe hacer con zigzag, de pronto de arriba abajo, y siempre recordar de adentro hacia afuera. No pasar 2 veces por el mismo lugar, usar, dice, el doble balde, un balde rojo con agua más el detergente y un balde azul, que yo le estoy dando una coloración, que ustedes pueden darle la coloración que ustedes consideran por agua limpia. Dice, los trapos de piso, paños para limpieza deben ser higienizados y desinfectados luego de su uso, y dice, deben secarse. Eso de que deben secarse nos está indicando que en las unidades hospitalarias debe existir un área donde se deba estirar y poner todos los paños a secar. Pero nosotros nos damos cuenta que esto no es una realidad. Muchas veces los paños están secándose dentro de los baños o en unos espacios tan pequeños donde no hay ventilación. Y uno abre de pronto las áreas donde está todo el material de personal de limpieza y el olor es fuertísimo. Es un olor que uno dice, acá hay hongos, porque está totalmente cerrado y no hay aireación, no hay ventilación. Entonces, de allí, de que ahora se trabajan realmente con paños que son descartables, o de pronto, si se van a reusar, son 8 paños juntos que se ponen y entonces uno coloca y empieza a hacer el proceso, saca y deja el otro, saca y deja el otro, y después todos se vuelven a lavar y se vuelven nuevamente a apilar. Es una gran ventaja, esperemos que algún día podamos estar trabajando con esto, ¿no? Dice que los servicios higiénicos se deben limpiar en un orden. El espejo, la repisa, el estante, el pestillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí debemos tener mucha precaución. En ese paño que se hace la limpieza de los espejos, de todo lo que es la parte alta, no deba estar usándose para la parte inferior, porque el riesgo de contaminación cruzada nuevamente. La limpieza de paredes y techos, dice, no será rutinaria. Solo si hay manchas o después tenemos que ingresar a los tipos de desinfección que los vamos a ver posteriormente. La siguiente. Tenemos 2 tipos de limpieza. La limpieza recurrente y la limpieza terminal. La limpieza recurrente dice que es un procedimiento de la limpieza, que lo realizamos diariamente. Este procedimiento está incluido en la limpieza de todas las superficies horizontales de mobiliarios y equipamientos, puertas, manijas, marcos de ventana. Y esto lo vamos a realizar, dice, con áreas críticas. En la siguiente diapositiva vamos a poder mirar cuáles son las áreas críticas y cuáles son las no críticas y las semicríticas. Y nos dice que la limpieza recurrente deberíamos usarlas cuando estamos trabajando en un área crítica 3 veces por día. Y en el área no crítica 1 vez por día y en las áreas semicríticas 2 veces por día. Y las áreas comunes 1 vez por día y en las áreas externas 2 veces por día. La limpieza terminal se trata de una limpieza más completa. En esta limpieza terminal se incluye ya no solamente mobiliarios altos, sino también se va a incluir todo lo que son las superficies horizontales y verticales, las internas y externas, y esto, por ejemplo, es realizado en la unidad del paciente después del alta hospitalaria, cuando hay transferencias, cuando hay fallecimientos, o cuando muchas veces hay
pacientes que están hospitalizados por una larga estadía, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos que hacer una programación. Si nosotros tenemos pacientes que tienen una larga estadía, hay que hacer todo un programa. Que ese programa esté escrito y que se esté cumpliendo de acuerdo a esas fechas del programa. En estos casos, en las limpiezas terminales en áreas críticas debe ser semanal, en áreas semicríticas quincenal y en áreas no críticas mensual, y en las áreas comunes debería ser semanal. Veamos la siguiente diapositiva, por favor, y ahí vamos a poder estar observando. No está en esta. A ver, bueno, pero cuando nosotros decimos que tenemos las áreas que son, la siguiente, por favor, la del anterior, pasen la anterior. Ya. Si nosotros hablamos de áreas críticas, estamos hablando de unidades como sala de operaciones. Entonces, esas áreas son las críticas. Y las áreas no críticas vienen a ser lo que son consultorios, las áreas administrativas. Algunos consultorios, y en las áreas semicríticas podemos hablar de lo que son de repente las atenciones como unas unidades de no hospitalización. Entonces, ahí estamos nosotros definiendo de que en las unidades críticas, como sala de operaciones, como cuidados intensivos, la limpieza debe ser continua. Por supuesto, si nosotros tenemos, por ejemplo, una cirugía, entre cirugía y cirugía, se debe hacer una limpieza de toda la sala. Y algo que es importante que se pueda acá determinar es los minutos. Se considera que uno, si está en una sala de operaciones, el tiempo de limpieza de esa sala, de esa desinfección, debe ser de 20 minutos. Pero nosotros acá podemos ver que esto a veces es muy difícil, porque que esperar 20 minutos para una siguiente cirugía, ya de pronto tenemos a las personas que están apurados a poder hacer el ingreso, pero tenemos que buscar de pronto estrategias para que se puedan respetar los tiempos. Si la cirugía termina a las 2, todo el procedimiento debe terminar 2:20, porque el sacar el material y dejar todo el área para poder limpiarse, y recuerden que no solamente se va a hacer acá limpieza de superficie, se tiene que hacer la limpieza de la mesa quirúrgica, la limpieza de la mesa de mayo, y todo este proceso toma un tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, es importante que esto es una estrategia que de pronto se debe sugerir, que es los dispensadores. Y esto debe de ser considerado porque cuando las personas empiezan a diluir las soluciones, existe un alto riesgo de que de pronto las personas puedan diluir y no sea correctamente, y esa dilución que no es precisa, no es fiable del desinfectante. Entonces, no vamos a estar haciendo un proceso correcto. Recuerde de que dice que todos los desinfectantes, que todos los antisépticos debemos utilizarlo de acuerdo a lo que dice el fabricante. Esto es algo importante. Los productos y concentraciones de uso personalizados para las necesidades de instalaciones individuales es lo que nos da. Fácil de dispensar para verter la botella y o cubeta, y de todos modos requieren una calibración y control. Y esto yo sé que no es muy caro, pero si nosotros empezamos a mirar el costo-beneficio de cuánto me va a costar poder poner este dispensador y para que sea para todo el hospital, realmente vamos a tener grandes beneficios. Y lo importante en esto es que se ubica en un solo lugar. Una persona es la que va a manipular este proceso, y después el resto solamente lo que van a hacer es llevar la galonera y sacar la cantidad que necesite. Ya no necesito diluir, ya está diluido. Son los tiempos, son los espacios, son los factores de riesgos altos que tenemos cuando la dilución lo hacen personas diferentes, y a veces no se tiene el criterio para este proceso. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba de las áreas, ¿no? Procedimientos invasivos de mayor exposición, la sala de operaciones, la UCI, la sala de partos, la central de esterilización, y las áreas semicríticas que vienen a ser los pacientes donde pueden tener una permanencia larga, algunas veces las áreas de vacunas, las áreas de hospitalización, las de almacenamiento y las no críticas, donde definitivamente las personas están de paso, y como les comentaba, que vienen a ser las áreas administrativas, ¿no? La siguiente.
Esta clasificación de Spaulding, que es una clasificación que data de los años 60, que realmente actualmente ya pues, se considera que debería hacerse un mayor análisis para estos procesos, para poder tener esa clasificación, ¿no? Aquí habla de tres grandes áreas, y hay que mencionarlas porque justamente va a ser el área en la que se va a identificar el material y todos los procesos para hacer la desinfección de superficies, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que existen 3 tipos de artículos: el artículo no crítico, el semicrítico y el artículo crítico. Cuando nosotros hablamos de un artículo no crítico, estamos diciendo de que allí, en ese momento, se va a realizar la desinfección de nivel bajo o intermedio, ¿no? Acá les comento, por ejemplo, algo de lo que es desinfección. En alguna oportunidad tuve de ir a algún congreso y decía que no se debería hablar de desinfección, sino se debería hablar de descontaminación, porque dice que la infección la tiene el ser humano y lo que nosotros hacemos en la superficie es descontaminarla, ¿no? Entonces sí, es un concepto que yo siempre lo digo y de pronto hablo de una descontaminación de superficies, ¿no? Y esta descontaminación o desinfección de nivel bajo es donde deberíamos trabajarlo todo lo que es las superficies y desinfección alta o baja, ¿no? Los semicríticos, estamos hablando de materiales que van a una membrana mucosa de piel no intacta, y acá hablamos de lo que es la desinfección de alto nivel. Estos 2 conceptos importantes, porque más adelante les voy a presentar algunas diapositivas que nos manda el Ministerio de Salud para poder hacer, y nosotros vamos a darnos cuenta que realmente es imposible y difícilmente cumplir lo que nos dice, ¿no? Dice que la desinfección de alto nivel se debe realizar ¿a dónde? A membrana mucosa o piel no intacta, ¿no? Dice. Y es donde el paciente va a tener contacto. ¿Y qué materiales? Endoscopios flexibles, otoscopios, espéculos vaginales. O sea, la desinfección de alto nivel es un procedimiento que realmente se ejecuta después de la limpieza. Es un procedimiento, cuando nosotros hablamos de limpieza y desinfección de alto nivel, estamos hablando que no es menos de 1h30 a 1h40 ese proceso. Entonces, quienes hacen las endoscopías no pueden hacer un proceso entre paciente y paciente. Por ejemplo, a las 2 hago una endoscopía y a las 2:30 hago otro. Es imposible, porque no se estaría haciendo el proceso totalmente correcto. Entonces, luego viene la otra clasificación de Spaulding, que nos habla de un material crítico. Y dice que todo material crítico definitivamente debe ser estéril, porque va a ingresar ¿hacia dónde? Hacia áreas estériles del cuerpo, del contacto del paciente, ¿no? Entonces, bien definidos esos conceptos para poder seguir hacia adelante. La siguiente, por favor. Acá, para poder observar también el nivel de resistencia de los microorganismos, y aquí decimos, todo lo que es esterilización va a ir hasta lo que es esporas, ¿no? Definiendo el concepto de esterilización. Dice, es la muerte de todos los gérmenes, incluyendo las esporas. Y cuando hablamos de la desinfección, dice, la desinfección se va a dar hasta que tengamos un micobacterio, ¿no? Hablamos de la desinfección alta. Hablamos de una desinfección intermedia cuando hablamos de virus, y una desinfección baja cuando estamos hablando de hongos, de bacterias, de virus, y aquí nos estamos refiriendo nuevamente a lo que es una desinfección de bajo nivel, ¿no? La siguiente, una desinfección de superficies. La siguiente, por favor. Para poder ingresar a lo que actualmente estamos hablando y que de repente vamos a tener acá algunas preguntas y mucho que poder conversar con lo que es el coronavirus, que nos está llevando a veces a hacer tantas actividades y que nos pueden llevar a muchos riesgos, ¿no? Y vamos a ver esa longevidad del coronavirus, ¿no? Dice que el virus es responsable de la epidemia de COVID-19 y que puede sobrevivir varias horas sobre diversas superficies. Por ejemplo, dice que en el aire puede estar hasta 3 horas, pero sabemos que tiene que estar en una superficie. En cobre hasta 4 horas, en el cartón hasta 24 horas, en el plástico de 2 a 3 días y en el acero quirúrgico de 2 a 3 días. Acá esto es importante, ustedes ahí tienen la bibliografía
que son los investigadores que realizan aquello, y nos dice pues que definitivamente en el acero quirúrgico puede estar de 2 a 3 días. Entonces, esto nos dice que debemos tener realmente mucha precaución, mucho cuidado con los aceros quirúrgicos, con todo el instrumental que hacemos contacto con el paciente. Y sobre el plástico de 2 a 3 días, ¿no? Y todo esto, si nosotros vemos, tiene contacto con el paciente. De alguna u otra forma existe el contacto con el paciente. Entonces, al tener el contacto con el paciente, esto tenemos que tener mucha precaución. Y lo que vamos a nosotros mirar definitivamente es que tenemos que estandarizar nuestros procesos. Tenemos que hacer las guías de procedimiento para saber cómo poder manipular, porque muchas veces cuando se produce una contaminación, la contaminación la producimos por una contaminación cruzada, por trasladar los gérmenes de un lado a otro, ¿no? Y a veces la falsa seguridad nos lleva también a estos procesos. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí también, si nosotros miramos el ciclo de vida de los coronavirus, y nosotros vamos a ver en la parte izquierda, nos dice que para entender un poco el virus que originó el COVID-19, investigadores se interesaron, dice, en viejos estudios sobre el coronavirus para conocer su ciclo de vida fuera de los organismos vivos. Entonces, acá lo que están haciendo en general, están analizando y dicen que pueden tener una vida entre 1 a 9 días sobre superficies como metal, como plástico, como caucho. Y dice que la mayoría de estos virus pueden neutralizarse en menos de 1 minuto al entrar en contacto con peróxido de hidrógeno, con etanol, con hipoclorito, y el hipoclorito está presente en la lejía. O sea, es cierto que la lejía puede ayudarnos a hacer un proceso, pero ¿qué tenemos que mirar? Que recuerden ustedes que la lejía es inactiva frente a materia orgánica. Entonces, si yo hago el contacto con una superficie que está contaminada con la lejía, y se va a inactivar rápidamente y no vamos a tener lejía, sino va a ser agua. Entonces se considera, si van a usar la lejía, usen la lejía, pero antes tienen que hacer la limpieza con detergente enzimático y luego tienen que usar la lejía como desinfectante. Entonces, estos procesos de hacer jabón, ¿no? El detergente, más el agua, enjuagar, secar, dejar expuesto, usar el desinfectante, es un proceso largo, que si lo vemos a costos, nos está haciendo también un costo alto. Y tiempo, porque realmente no hay tiempo para poder hacer los procesos. Entonces tenemos que tratar de buscar estrategias, buscar alternativas, y las alternativas las tenemos en el mercado, que son productos que limpian y desinfectan a la vez, y son productos que están validados. Ustedes pueden ingresar a las páginas de la CDC, a las páginas en las que nos puedan emitir, y que es cierto, todos esos procesos están totalmente dados, que se puede trabajar con un desinfectante que limpia y desinfecta a la vez, ¿no? Acá ustedes al lado derecho también nuevamente vuelven a tener el cuadro en el que nos dice los tiempos de permanencia, los tiempos de vida que pueden tener el virus, ¿no? ¿En qué? En las superficies como acero, con aluminio, plástico, silicona. Entonces, esto lo tienen. Ustedes van a poder revisarlo, de repente más la presentación la tienen para poder verla con más detenimiento y poder definitivamente empezar a clasificar sus materiales. O sea, lo que nos queda es hacer una clasificación. ¿Qué materiales son los que están más expuestos? ¿Qué materiales de acuerdo a su estructura? ¿Qué materiales de acuerdo a su composición? De acuerdo a desarmarlos, porque se considera que si yo hablo de una limpieza, ese material tiene que estar totalmente expuesto para que pueda hacer un buen proceso de limpieza. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí para poder observar la anterior es un documento técnico, el documento técnico de la atención y manejo clínico de casos de COVID-19, dice en un escenario de transmisión focalizada. Esto es algo que manda el MINSA y dice recomendaciones para ambientes de atención ambulatoria. Y dice que esos ambientes deben asearse, desinfectar las superficies ambientales de sala de espera, por ejemplo, y darle la atención del paciente diariamente y cuando esté visiblemente sucio, ¿no? Entonces dice diariamente y cuando esté visiblemente sucio. Asegurarse que los materiales y equipos médicos sean aseados y desinfectados antes de ser usados en otros pacientes. Entonces, acá tenemos que tener mucha precaución
cuando hacemos el control de funciones vitales. Si vamos a utilizar el equipo y vamos a trabajar con un paciente, de repente con 20 pacientes, dice, tengo que lavarme las manos 40 veces, antes y después del procedimiento. Y ese material tengo que limpiarlo también 20 veces, ¿no? Entonces, realmente sí, los procesos tanto de higiene de manos, que se considera que la higiene de manos realmente es una medida y es la piedra angular de lo que es la bioseguridad, tenemos que realmente tenerlo en consideración para poder trabajarlo, ¿no? La siguiente. En la siguiente diapositiva también es un documento técnico de prevención y atención de personas afectadas, dice, por COVID-19 en el Perú, y nos da unas recomendaciones para la organización de áreas en contacto con pacientes de COVID-19. Y nos dice de las salas de aislamiento para casos moderados, ¿no? Colocar un aviso en la puerta de la sala de aislamiento, dice, colocar una hoja en la entrada para que todas las personas ingresen y se registren, dice retirar el mobiliario no esencial, almacenar la ropa, asegurarse que el material para la higiene de manos esté cerca de los lavabos y cerca de la puerta de la sala, colocar tachos con tapas accionadas por pedal, y colocar recipiente para descarte de material punzocortante. Y algo importante que nos comenta acá, dice que el paciente debe conservar solo el mínimo de sus pertenencias en la sala, ¿no? Pero también acá lo que nos está diciendo es de que el paciente debe, dice, los equipos como estetoscopios, como termómetros, como manómetros, ¿no? Entre otros, deben ser de uso exclusivo para cada paciente. Y acá decimos, esto podrá ser bastante difícil, que podamos tener uno para cada paciente. De pronto en algún momento conversábamos con los colegas y decíamos, ¿cómo podemos hacer para este riesgo? Bueno, algunos decían, le pondré una bolsa y toda vez que voy a utilizar con otro paciente le cambio la bolsa. Pero eso de cambiar bolsas y decir que no debemos usar las bolsas, entonces nos lleva a que tenemos que trabajar, a hacer la limpieza de superficies. Dice, de no ser posible ello, se debe someter a la limpieza y desinfección antes de ser usada con otro paciente. Entonces, eso de ser usada con otro paciente, pues tenemos que ir en este proceso de trabajo, ¿no? Y en caso de equipos que requieren esterilización, se hace la limpieza de ellos antes de ser enviados a la central de esterilización. Y acá algo importante, dice, se hace la limpieza de ellos antes de ser enviados a central de esterilización. Entonces nos están indicando que se debería hacer la limpieza en el área de uso del paciente. Y esto sí que sería un gran riesgo, porque no debería hacerse la limpieza del material quirúrgico en el área. En primer lugar, porque las áreas, por ejemplo, una hospitalización, una unidad de cuidados intensivos, servicios de cirugía, no tienen áreas adecuadas. No tienen áreas adecuadas para poder realizar el proceso. Porque dice que si yo quiero hacer un prelavado y no una limpieza completa que lo debe hacer central, debo hacer el prelavado, tiene que ser con barreras de protección. Después que yo uso las barreras de protección, ¿no? Debe de tener un proceso obligatorio con detergente enzimático y una área específica para el proceso. Si se cumplen estas condiciones, que se haga el procedimiento, pero si no, hay que mirar otras formas. Lo otro que yo también de repente sugiero es que los materiales cuando lleguen a central de esterilización no sean contados. Es cierto que se cuentan porque me pueden dar menos, me pueden dar más, puede estar deteriorado, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Si yo recibo ese material que de pronto no está prelavado, ha sido usado con un paciente contaminado y me pongo a contar en la puerta del área roja de la central de esterilización, voy a hacer riesgo de contaminación y lo más importante, esos guantes, voy a usarlos para una y otra, lo que significa que si yo voy a hacer ese conteo, tengo que si recibo a 10 personas, tengo que cambiarme 10 pares de guante y tengo que lavarme las manos 20 veces. Entonces, lo ideal es recibir el material, lo pongo a la inmersión con el detergente enzimático y después hago el conteo. Pero también tenemos que entrar por algo, por la confianza. Dice que después que pasemos esa pandemia, la vida no va a ser la misma, dice que no va a ser igual. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es entrar por algo de lo que es la confianza. Confianza, tenemos que aprender a confiar
entre nuestros compañeros de que me van a entregar un material completo, un material adecuado, y el confiar en eso me está diciendo que voy a disminuir mucho riesgo de contaminación cruzada, ¿no? A veces decían, el personal de central difícilmente se puede contaminar, pero tenemos muchos casos actualmente, ¿no? La siguiente, por favor. Acá también este documento técnico habla sobre las recomendaciones para limpieza y desinfección de áreas y elementos de contacto con paciente. Entonces, acá hay algo importante que dice que la limpieza de superficies de áreas que no se encuentran contaminadas con sangre, secreción u otro fluido, el personal que va a realizar la limpieza debe colocarse su protección personal, que realizar la limpieza del polvo en el piso y lo demás con superficie húmedo, ¿no? Utilizando paños descartables, ¿no sabe? Y dice, culminada la limpieza, se realiza la desinfección con desinfectantes de alto nivel, ¿no? Con desinfectante de alto nivel en todas las superficies. Cuando, si ustedes recuerdan la definición que les decía, la de la desinfección de alto nivel, el desinfectante que se usa para alto nivel son los desinfectantes como glutaraldehído, como ortoaldehído. Y estos, si no tenemos unas áreas totalmente adecuadas, esto puede producir toxicidad para el trabajador. Entonces, se considera que si yo voy a trabajar con un desinfectante de alto nivel, tendré que aplicar a las superficies, luego tengo que enjuagar y luego tengo que secar. Y si yo hablo de costos, ¿cuál es el valor de un desinfectante de alto nivel? Es muy caro, ¿no? 800 soles de pronto, y no voy a poder hacer este proceso. Entonces, tendríamos que revisar mucho, que dice, culminar la limpieza, se realiza la desinfección con desinfectante de alto nivel en todas las superficies. No necesitan esto si ustedes estarían trabajando, ¿no?, con un material como un amonio cuaternario para hacer su proceso, ¿no? Entonces, esto. La siguiente, por favor. Y acá también, ¿no? Áreas que no se encuentran contaminadas con sangre, secreción y otros fluidos. Y también nos dice que culminar la limpieza se realiza con desinfección, con desinfectantes de alto nivel. Recuerden que el desinfectante de alto nivel se va a utilizar para los materiales que van a estar en contacto directo con el paciente. Por ejemplo, ¿dónde hacemos desinfección de alto nivel? Para las cirugías laparoscópicas y también para lo que es las endoscopías, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá, ¿qué nos da la Organización Mundial de la Salud frente a lo que se está observando? Y nosotros observamos que en nuestro país, en las diferentes provincias se está utilizando esto, pulverizar lejía. Pulverizar con lejía, dice, u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege la COVID-19 y puede ser peligroso. Yo recuerdo que en 2 hospitales he observado que las personas cuando ingresaban, antes de ingresar tenían que pasar por la pulverización. Los pulverizaban con lejía. Y yo decía, tu ropa se va a dañar. No, no estaba dañada la ropa. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo estaban las diluciones? Nos dice que cuando uno hace la dilución de la lejía, lo hacemos la lejía al ojímetro o al olímetro. Cuanto más huele, es mucho mejor, ¿no? Y cuando lo que yo de repente veo en la dilución no es lo mismo. Entonces, existe ese riesgo para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, no se debería utilizar la lejía para pulverizar al ser humano, porque lo que va a hacer es dañarle la ropa, se va a humedecer y ya ha habido casos, ¿no?, de toxicidad frente a esto, ¿no? La lejía, otro desinfectante, dice sobre el cuerpo, ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerden mantener el cloro, lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. Y acá las 2 grandes definiciones. La lejía es un desinfectante. El desinfectante lo utilizamos para superficies muertas, superficie inerte. Y los antisépticos lo utilizamos para todo lo que tiene tejido vivo, para nuestras manos. Entonces, ¿qué utilizamos? Para la higiene de manos, el gluconato de clorexidina. Y los desinfectantes, para lo que
estamos trabajando para la desinfección de superficies, ¿no? La siguiente, por favor. Algunas buenas prácticas que tenemos que hacer con estos procesos de limpieza de superficies, tanto altas y bajas. En primer lugar, dice sensibilizar y motivar a las autoridades en la importancia de las conductas básicas de limpieza y desinfección hospitalaria. Debemos trabajar en estos, ¿no? Que cada día se deba estandarizar, se deba protocolizar, debamos de hacer los procesos, porque realmente se hace muy poco en estos, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando decía, tenemos que hacer limpieza en las unidades de hemodiálisis, y me respondían, ¿pero para qué? Si finalmente todos se van a contaminar, ¿no? Entonces todo se va a contaminar, no hay respuesta. O sea, tenemos que pensar porque, como decían las primeras diapositivas, muchas veces las infecciones asociadas a la atención de salud se producen por unos malos procedimientos en ellos, ¿no? Fortalecer en la institución una política de trabajo en un ambiente limpio. Tenemos que cambiar la cultura. Dice que la bioseguridad es un cambio de conducta, es un cambio de cultura para poder hacerlo. Entonces, realmente sí. Pero yo creo que sí vamos a ir en eso, porque si ustedes se recuerdan antes cuando hablábamos higiene de manos, ¿no? Y qué difícil era para nosotros hablar de higiene de manos. Ahora higiene de manos se ha universalizado tanto que ya no solamente es en el personal de salud, sino es entre todos, ¿no? Optimizar, dice, los recursos institucionales existentes en la limpieza y desinfección, preservando los principios de costo, eficiencia en la atención, ¿no? Sí, hay que optimizar esos recursos, hay que enseñar a las personas cómo utilizarlos correctamente para poder trabajarlo adecuadamente. Se dice que se debe disponer de un documento de consulta permanente para todos los colaboradores, especialmente para el personal encargado de la limpieza y desinfección hospitalaria. Entonces, no se debería tener los procedimientos bajo llave, tienen que estar adecuados para que todas las personas puedan utilizarlo. Muchas veces decimos, ha habido una contaminación, sí, el personal de limpieza tiene el error, pero recuerden ustedes que el personal de limpieza puede cometer un error, pero muchas veces no lo va a hacer él por negligencia, sino lo hace por desconocimiento. Y es responsabilidad de todo el personal de salud enseñarles. Nosotros nos volvemos docentes toda la vida, pero tenemos que enseñarles a ellos a hacer los procesos. Evitar, dice, actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como el uso de aspiradores de polvo, permitidas solamente en áreas administrativas. Los aires acondicionados, que a veces realmente están inoperativos, ¿no? Las superficies, mobiliarios en general, pisos, paredes, equipamientos, dentro de otros, deben estar limpios y secos. Tenemos que hacer todo un programa para poder trabajar en este proceso. La siguiente, por favor. Lograr, dice, el impacto en las infecciones asociadas a la atención de salud requiere un programa exitoso de higiene hospitalaria. Y acá nos dice que debemos desarrollar políticas y procedimientos. Por ejemplo, ¿quién lo realiza? El personal de limpieza, ¿qué va a realizar y qué realiza el personal de enfermería? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuál va a ser mi rutina? ¿O va a ser mi área terminal? ¿Qué productos voy a utilizar? Ustedes recuerdan la primera diapositiva era cantidad de productos y no debería utilizarse, ¿no? Porque a veces dicen, no, este es verde para el olor porque algunas personas quieren esto, este es otro, y finalmente tienen 8 o 9 productos y lo llevan todo en su carrito las personas y mal, ¿no? Y de pronto todos los frascos dicen alcohol, porque eso también es otro. No dice la dilución, no dice la fecha de preparación y el frasco pertenece a otro producto, que eso es un riesgo. ¿De qué detalle de superficies y equipos? Tengo que revisar las superficies, los equipos, para evitar el deterioro, para evitar el daño de los equipos, ¿no? Y definitivamente debemos de partir por empezar a trabajar con las guías de procedimiento. En las guías de procedimiento es importante. Puede darse el caso de 2 procesos. Un proceso para hacer la limpieza puede ser con agua y detergente, y el otro proceso puede ser solamente con el amonio cuaternario. Entonces, para cada uno de ellos hacer su guía de procedimiento, y esa guía de procedimiento estandarizarla, ¿no? Dice que se deben seleccionar productos de limpieza y desinfección, se debe determinar la aplicación de los productos, cómo utilizarlos, trabajar, y algo importante es educar al personal. Debemos tener un personal certificado.
Nuestra realidad nos dice que eso es difícil, porque cuando tenemos el personal, y recuerden ustedes, muchas veces es personal que no es de la institución, es un personal tercero. Y al ser un personal tercero, tiene la obligación y la responsabilidad, ese tercero, de educarlo, de enseñarlo, de nosotros poder validar que sus procesos de limpieza estén adecuados. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que monitorear el cumplimiento. Tenemos que hacer la retroalimentación y el monitoreo del cumplimiento. Y ese monitoreo del cumplimiento podemos hacerlo con las listas de chequeo. Si tenemos la guía de procedimiento, trabajamos con la lista de chequeo y hacer la supervisión al personal técnico, si estamos hablando de superficies altas y las superficies bajas, al personal de limpieza. Y ellos tienen que saber que se les está evaluando. Hay que darles esa lista de chequeo que ellos lo revisen y que ellos puedan decir, he fallado, eran 10 puntos, de esos 10 puntos he fallado en 2, tengo que la siguiente vez mejorarlo, tengo que hacer el proceso correctamente. Porque si no hago el proceso adecuado, los riesgos son altos. O sea, la retroalimentación es importante. Y dice, se debe tener personal certificado. Exijan, si ustedes tienen algún tercero, exijan que ese personal esté preparado para estos procesos, porque realmente cuando uno está, por ejemplo, en unidades críticas como unidad de cuidados intensivos, como sala de operaciones, como central de esterilización, en las unidades de hemodiálisis, ustedes quieren que ingrese personal que conozca el proceso. Si llega un nuevo, dicen no, nuevo no porque no conoce, pero tenemos que educarlos, tenemos que enseñarlos porque ellos pueden hacer una contaminación cruzada, llevar una contaminación de un lado a otro y el riesgo sería altísimo. Imagínense una infección cruzada en un ambiente quirúrgico, ¿no? Es muy alta y es peligrosísima, que puede llevar al paciente hasta la muerte. La siguiente. Algunas conclusiones. Dice que los procesos de limpieza y desinfección deben ser metódicos, programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones asociadas a la atención de salud y su transmisión. La siguiente. El ambiente hospitalario es una fuente potencial de infecciones para los pacientes, visitantes y trabajadores. La siguiente. Dice que el incumplimiento de guías de procedimiento para la aplicación de medidas de bioseguridad constituye un gran riesgo para la instalación de las infecciones asociadas a la atención de la salud. A trabajar, a hacer guías de procedimiento, que la educación más la supervisión más un feedback sobre protocolos predefinidos son vitales para disminuir las ocurrencias de las infecciones asociadas al ambiente. Entonces, esto nos dice que tenemos que hacer educación, tenemos que estandarizar nuestros procesos. Si no estandarizamos procesos y las personas no están capacitadas para ello, los riesgos van a seguir, van a ser potenciales para nuestras infecciones. Y realmente no es adecuado, ¿no? Y diríamos que no debería ser que un paciente que ingresa, por ejemplo, un paciente que se va a realizar una cirugía laparoscópica, es un paciente que entra por un día y si va a una clínica, él dice, voy a entrar a 8 de la mañana para salir en la noche. Y que de pronto se diga, no, tienes que quedarte porque ha habido una infección. Imagínense, qué terrible. Entonces esto nos lleva a costos, nos lleva a daños sociales, a daños laborales, y realmente es un riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Y que dice que cuidemos con conocimiento, afecto y entusiasmo, porque cuidar es ante todo un acto de vida, ¿no? Nosotros tenemos, a diferencia de las otras profesiones, a alguien que es una vida, que es un ser humano que está en nuestras manos y que depende mucho de nosotros para poder hacer los procesos correctamente. Tenemos que insistir porque se haga una desinfección de superficies. Esto ha sido por muchos años, ¿no? Por muchos años. Yo recuerdo cuando se trabajaba, de pronto la limpieza del instrumental con detergente amigo y cómo ha ido pasando el tiempo y ahora usamos detergentes enzimáticos. Entonces la desinfección de superficies también, estandarizarlo y a protocolizarlo. Dice Martin Luther King, decía, ya no me horrorizan los actos malos de la gente mala, sino tanta indiferencia de la gente buena, que deja que los procesos se lleven, que los procesos
no se realicen correctamente, ¿no? Y no hacer mayores cambios para esto, ¿no? Bueno, con esto terminé mi presentación. De pronto, dar pase a Miguel y con todo gusto podemos estar en las preguntas. O no sé, me dirán ustedes cómo tienen el esquema. Sí, agradecemos su presentación, licenciada Maritza. Le rogamos, por favor, que se mantenga en línea. Vamos a continuar con la presentación del licenciado Miguel. Y al final de esta exposición vamos a tener la ronda de preguntas que puedan realizar los participantes. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok. Muchas gracias. En unos minutos vamos a iniciar con la presentación del licenciado Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Esquivel. Eh, el gusto, como siempre, estar con la gente linda de Tarapoto. Hay algunas personas también de Piura y Tumbes que están en línea. Muchas gracias por su atención. El agradecimiento también a la licenciada Marisa Chapelliquén, que es una referente en el tema de limpieza, desinfección y esterilización en el mundo de la enfermería en el Perú. Bueno, vamos a ver en todo caso cuáles son las características de un desinfectante de superficies ideal. ¿Cuál sería, digamos, el desinfectante mágico, el ideal que que podríamos tener en nuestro servicio? La siguiente. A ver, este desinfectante tendría que tener un amplio espectro de acción, sobre todo con el tema de micobacterias. Llegar hasta micobacterias sería genial. Tener una acción rápida de 2 minutos como mínimo, 1 a 2 minutos. O sea, ser rápido. Este desinfectante tiene que actuar de manera rápida porque lo que tenemos en un hospital es que las acciones no esperan. Y este desinfectante no tiene que ser volátil. Evitar vapores a temperatura ambiente. Volátil se refiere a que si yo, digamos que cubro con el desinfectante, este desinfectante tiene que tener una acción prolongada. A no tener una acción, por ejemplo, de 1 minuto, o en el caso, por ejemplo, el caso del alcohol, que nos da segundos, máximo 40 segundos de acción desinfectante, de protección, y en el tema de la lejía aproximadamente. Licenciado, no lo escuchamos, licenciado. Hola. Se inactivan, se van a inactivar. Entonces, como pasa, por ejemplo, con el tema de la lejía. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Correcto. Se fue el audio por un momento, por favor, a ver si lo revisan. Ya, perfecto. Y, a ver, vamos, sí. A ver. Pantalla, estamos compartiendo pantalla, no parece. Sí. Todo está bien. Hola, licenciado. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí.
Sí, le escuchamos, perfecto. Adelante. Hola. Hola, le escuchamos, licenciado. A ver. Sí, sí le estamos escuchando, licenciado. Hola. A ver, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, adelante. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, recapitulando, este desinfectante tendría que ser de amplio espectro, matar hasta micobacterias y si es esporas, genial. Una acción rápida, que no sea volátil y que no sea inactivado por materia orgánica. Hay desinfectantes como por ejemplo la lejía, que al ser utilizado obviamente se inactivan, pierden su acción, se convierten en solamente agua. Hemos visto que la OMS hace algunos días ha comunicado que al utilizar, por ejemplo, pulverizar la lejía en las calles, no nos protege para nada. Al contrario, porque se inactivan con la sociedad orgánica, inactivan a la lejía. O sea, lo que están utilizando algunas municipalidades con el tema de ¿no? de la pulverización, que algunos lo llaman fumigación, que acordémonos que no se debe decir fumigación, sino pulverizar. Se pulveriza, la lejía cae al piso, al suelo, se inactiva con la materia orgánica y lamentablemente es agua solamente lo que se está rociando. Es una falsa protección. La siguiente. Este desinfectante tendría que ser de fácil uso, tendría que ser atóxico. O sea, no me debería a mí tener algún problema dérmico ocular en el paciente, ni en el trabajador, ni en el medio ambiente. Entonces tiene que ser un desinfectante que sea amigable conmigo, con el paciente y con el medio ambiente, que limpie y desinfecte a la vez. Qué genial sería tener un desinfectante que mientras yo esté desinfectando también esté limpiando. Entonces ya no tendría que estar, digamos, limpiando la superficie con detergente enzimático, una vez que limpie, enjuague y luego dejar secar, porque ojo, se debe dejar secar. Una vez seco, recién aplico el desinfectante. No, tener un solo desinfectante que haga las dos cosas a la vez sería genial, ¿no? Eso sería lo ideal. Otra, que no se tornen amarillentos los plásticos, los acrílicos, las pantallas. Yo si empiezo a desinfectar, por ejemplo, ahora las mascarillas o los lentes de protección que muchos estamos utilizando por el tema de COVID, con el tiempo, si uno lo desinfecta con alcohol o con lejía, ¿qué va a pasar? Seguramente ya les ha pasado a varias de ustedes o a varios de ustedes que se vuelve amarillento, se cuartea en el tema del alcohol y van a tener que cambiarlo. Qué fácil sería un desinfectante que no me causara ni que se agrietara, ni que se envejeciera, ni que se opacara el tema del poliéster o el plástico, ¿no? La siguiente. La siguiente. La forma de uso de los desinfectantes, hay diversas formas. Algunos hablan de la tela no tejida, otros no. Otros hablan de un paño no absorbente o semiabsorbente. Ojo, prohibido el tema de lo que son las gasas. O sea, no se desinfecta, no se hace la acción de descontaminar con gasas, por favor. Ningún material que despida pelusa. Hay en algunos hospitales que también utilizan el papel crepado. No, no se debe utilizar. Y no se debe aplicar directamente sobre la superficie, porque yo he visto algunas técnicas que van como Frozen, disparando por todo lado, cantando, pero disparando a diestra y siniestra al mismo carnaval, y no es así. La mayoría de desinfectantes hablan de una dosificación. Se hace un puff por metro cuadrado. Si yo quiero desinfectar es un puff, ¿no? Un spray o en espuma por metro cuadrado. No se hace, no, es uno nada más, porque acordémonos que es un químico también y tenemos que seguir las indicaciones del fabricante del desinfectante. La siguiente. A ver, el tema de cuáles son el modo de uso en superficies altas, ya lo hemos visto. Hay desinfectantes que podemos ver en este caso que tienen un gatillo inteligente, que hace espuma o hace spray, y se utiliza directamente en el paño, no en la superficie, por favor. Eso sí, tenerlo muy en claro. La siguiente.
Eso es en superficies altas, pero en superficies bajas hay algunos equipos que diluyen, como lo que hablaba la licenciada Maritza, dispensadores que ayudan a diluir, pero en otros casos hay algunos productos que ya vienen directos sin diluir. O el diluido es fácil, 4 mililitros por litro, por ejemplo, en algunos casos, y se utiliza un paño o un trapeador, y obviamente se tiene que luego sanitizar estos paños o esos trapeadores y obviamente dejarlos secar, pero no contaminar o hacer una contaminación cruzada, ¿no? Y lo bueno de los desinfectantes, en este caso del amonio cuaternario, es que no necesita enjuague. La lejía sí necesita enjuague. Eso es interesante. Y que pocos lo hacen. Y la lejía, al ser un medio que tiene algunos problemas de toxicidad, se tendría que enjuagar, pero a veces no se hace. La siguiente. Y acá vamos a ir hablando primero del alcohol. ¿Por qué el alcohol no es la mejor alternativa en un hospital? Obviamente, si el hospital está alejado, si no tiene los recursos, obviamente voy a tener que utilizar alcohol de 70 para hacer mi desinfección de superficies altas. Pero si el hospital cuenta con algún recurso o tiene los productos adecuados que manda, por ejemplo, la OMS, que puede ser peróxido de hidrógeno, que puede ser amonio cuaternario, o en España utilizan ozono, estamos hablando de un abanico, hay como 1.200 desinfectantes que uno puede utilizar, pero no todos se utilizan en los hospitales, y esto es muy importante. Yo puedo utilizar lejía de una forma adecuada en mi hogar, de una forma doméstica, pero en un hospital donde no solamente está el virus, el COVID-19, sino que encontramos neumococos, acuérdense que no solamente actualmente está el virus del COVID-19, están todas las bacterias multiresistentes, están las micobacterias, entonces hay que tener mucha conciencia al respecto. Entonces, ¿por qué no utilizar la lejía? Porque plásticos y cauchos acrílicos, monitores y pantallas se deterioran con el tiempo, se resecan, se agrietan, y en estas grietas a veces se pueden colar los virus y bacterias, y se pueden esconder. Por eso es que algunos dicen que el alcohol fija virus y bacterias. Es muy probable por ese tema de las grietas, y uno empieza a deteriorar la superficie porque tiene que estar pasando a cada rato el alcohol, y eso va a deteriorar nuestro mobiliario. Tiene menos espectro de acción en comparación a otros desinfectantes, no tiene ningún efecto residual. ¿Cuál es el efecto residual? Si yo paso un desinfectante, yo espero que ese desinfectante, ese químico, actúe por horas. Y si es por días, sería genial, ¿ya? Pero el alcohol, ¿cuánto dura? Segundos, un minuto, si es un gel, o minuto y medio aproximadamente, pero no dura más. Su efecto de protección. Es explosivo, es inflamable, es peligroso, no limpia, la lejía no limpia, es un complemento. Por ejemplo, en el tema de las manos es un complemento, pero la lejía no te va a limpiar, no es jabón. El proceso de desinfección que requiere mucho tiempo. Los protocolos indican 3 aplicaciones de alcohol en la misma superficie y espera su evaporación entre una y otra. Entonces, mucho tiempo. La siguiente, por favor. La siguiente. A ver, acá lo vemos claramente. ¿Por qué el alcohol no es la mejor alternativa? ¿Limpia? El amonio cuaternario sí limpia. El alcohol no limpia. El amonio desinfecta, sí, el alcohol desinfecta. En el caso del amonio cuaternario, ¿necesita enjuague? No necesita enjuague. El alcohol sí necesita enjuague. La estabilidad, el amonio cuaternario es estable, mientras que el alcohol es de evaporación fácil. El amonio no presenta estudios de corrosividad, mientras que el alcohol sí. Y el subproductos no tiene ni el amonio ni el alcohol. La siguiente. Vamos, esto es en el tema de superficies altas, porque hay muchos hospitales que aún desinfectan con alcohol. ¿Por qué el alcohol no es la mejor alternativa? Y estamos comparando entre un amonio cuaternario y el alcohol. La irritabilidad dérmica en este caso, el amonio cuaternario no tiene, tampoco tiene el alcohol.
Irritabilidad ocular, tampoco, ninguno de los dos. Irritabilidad respiratoria, tampoco. Biodegradabilidad, los dos. Inflamable, el amonio cuaternario no es inflamable, el alcohol sí. Ambos son virucida, fungicida y bactericida, tanto amonio como el alcohol. Pero acá vamos ya escalando en el tema del multiresistente, en el tema de microorganismos. Bacterias multiresistentes, ¿es efectivo el amonio cuaternario? Sí, el alcohol no. Con algunas esporas, el amonio cuaternario mata algunas esporas, sí, algunas. El caso del alcohol, no. La siguiente, por favor. ¿Por qué la lejía no es la mejor alternativa? ¿No? Porque igualmente plásticos, cauchos, acrílicos, aceros, aluminio, monitores de pantalla se deterioran rápidamente. Ustedes, yo no creo que desinfectarían su pantalla de su laptop o de su celular con lejía, ¿no? ¿Por qué? Porque es corrosiva. ¿Y por qué la lejía es tóxica? Es inflamable, es irritante, inhalatorio. Justamente esta semana me conversaba la jefa de sala de operaciones de Salud Piura, de Cayetano, que hay 4 enfermeras que se han ido a casa porque todos los días pulverizan la lejía dentro del centro quirúrgico. Y es una bomba tóxica. Y hay muchas que tienen el problema respiratorio y los han mandado a casa porque están con problemas respiratorios justamente por este tema. ¿Se necesita el uso de EPP adecuado para la desinfección? Sí o sí. Guantes, mascarillas, filtros, gafas, protección. Bueno, en la mayoría de desinfectantes, pero en la lejía mucho más. No es compatible con la mayoría de superficies, pues hace daños corrosivos. Yo no, por ejemplo, desinfectaría una mesa de mayo o un cochecito de paro con lejía. Imposible. Lo empieza a deteriorar. En 2 semanas yo lo veo ese cochecito de paro nuevo o esa mesa de mayo como si tuviese 6 años. Entonces, es corrosivo y tiene problemas y está comprobado que si yo empiezo a inhalar esto diariamente, tiene a la larga problemas cancerígenos. La siguiente. Acá vemos, por ejemplo, el amonio cuaternario limpia, sí, la lejía no. Desinfecta, sí, los dos desinfectan muy bien. ¿Necesita enjuague? No, no necesita enjuague. La lejía sí necesita enjuague, ojo. Entonces hago doble trabajo. Hay algunos que de frente desinfectan o empiezan a descontaminar con la lejía, pero con suciedad. Y obviamente la lejía ahí se va a inactivar. Estabilidad, el amonio sí, la lejía no. Corrosivo, el amonio cuaternario no. Hay estudios felizmente que te hablan de que es amigable con sobre todo acero y aluminio, y la lejía sí. Y tiene subproductos, la lejía tiene subproductos cancerígenos, y eso está comprobado. Con el tiempo, la exposición diaria, como les digo, a respirar la lejía diariamente, nos va a llevar a un grado de posibilidad mayor de desarrollar algún cáncer a futuro. La siguiente. Vamos terminando ya. La irritabilidad dérmica del amonio cuaternario no lo tiene ni la ocular ni la respiratoria, mientras que la lejía en las 3 irritabilidades de las mucosas obviamente sí. Biodegradabilidad, ambos tienen. Inflamable, ninguno es inflamable. Virucida, sí. Fungicida, sí. Bactericida, sí. Tanto la lejía como el amonio cuaternario. Y acabamos nuevamente. En bacterias multiresistentes hay estudios de que hablan de que la lejía, dependiendo mucho del grado de concentración que tiene la lejía, pero lamentablemente si uno empieza a preguntar a sus servicios generales cuánto le están colocando a la lejía, es 0.1%. 1% de lejía. Con eso no vamos a... Con eso yo desinfecto mi casa, pero no desinfecto una sala de operaciones, no desinfecto una zona COVID. O sea, le hacemos cosquillas a las bacterias multiresistentes que al final a un paciente COVID lo puede desencadenar un proceso más crítico, ¿no? Y esporicida, el amonio cuaternario sí, y el tema de la lejía no. La siguiente. Hablábamos del amonio cuaternario. La mayoría en sus hospitales tienen un amonio cuaternario y algunos administrativos no lo quieren utilizar porque ellos ven de repente, pero eso me cuesta muy caro, y a veces no sacan
números y hablan de que, por ejemplo, un galón de 5 litros de un amonio cuaternario te puede alcanzar para 1.250 litros diluidos, que es un montón, es bastante. Tú puedes pulverizar con una galonera todo un mes un hospital, ¿no? Los compuestos más usados de las unidades hospitalarias son el cloruro de alquimetil benzilamonio y el cloruro de alquil benzimetaltil, que estos son amonios cuaternarios de quinta generación. Otra cosa, y es una advertencia también porque hay muchas personas que están vendiendo amonio cuaternario de uso agrícola, así como hemos visto en el caso de las EPPs, las KN95, que me levante la mano alguna de las licenciadas o técnicas, el año pasado se han escuchado en su vida hablar de la KN95. Creo que en ningún hospital, recién lo hemos visto a conocer en esta pandemia, porque estas mascarillas, por ejemplo, no son de uso médico, no son de grado médico, son de uso industrial. Lo mismo sucede con amonios cuaternarios de segunda, tercera y cuarta generación, hasta la tercera generación, que son de usos agrícolas o industriales, y ahora lo están utilizando en el tema médico, y son altamente tóxicos. Si van a requerir un amonio cuaternario, que sea de quinta generación para arriba, quinta generación. Mecanismo de acción, su acción debe ser a la inactivación de enzimas productoras de energía, a la desnaturalización de las proteínas celulares y a la ruptura de la membrana celular. ¿Ya? El espectro es fungicida, bactericida, virucida, solo con lipofílicos. No es esporicida en algunos casos, ni micobactericida, ni tampoco presenta acción sobre virus hidrofílicos. Estamos hablando, por ejemplo, de un amonio cuaternario de quinta generación para superficies bajas. Hay amonios cuaternarios de superficies altas que sí son micobactericidas y matan algunas esporas. Indicaciones de uso: por su baja toxicidad puede ser utilizado para la desinfección de superficies y mobiliario. La concentración de uso varían de acuerdo a las combinaciones de los compuestos, ¿no? La siguiente, un poco para ir viendo, el amonio cuaternario no irrita la piel ni los ojos y no es tóxico por inhalación. O sea, si yo inhalo el amonio cuaternario, no me voy a desmayar como lo hago con la lejía. La lejía de lejitos y ya empiezo en mi mucosa, a mis vías respiratorias, a tener una reacción. Es un producto mucho más estable y seguro. La siguiente. El equipo de protección personal para un desinfectante, cualquier desinfectante, tiene que ser los guantes, las mascarillas, los lentes de protección para químicos y el mandil impermeable. Ojo que el mandil impermeable, que es de polipropileno, muchos me preguntaban cuánto dura si es que, por ejemplo, tengo el virus, alguien estornudado o hay alguna secreción en mi mandil, ¿cuántas horas puede durar el virus en este polipropileno? 8 horas. 8 horas les dura tanto en lentes como en los mandiles, el virus del COVID-19. La siguiente. Igual que los guantes, ¿no? La siguiente. Y un poco para ir terminando, ¿en qué está su eficacia comprobada del amonio cuaternario? Salmonella, Staphylococcus, lo mata en 1 minuto. Enterococcus aureus, 1 minuto. Candida Mycobacterium, 30 minutos. El H1N1, influenza, rotavirus, pseudomonas, 1 minuto. La KPS o la pseudomonas aeruginosa resistente en 5 minutos. Es un producto seguro, es un producto estable y limpia y desinfecta a la vez. O sea, ya no me ahorro un detergente y también me ahorro personal y tiempo. La siguiente. Y ahora sí, estamos a su entera disposición para el tema de preguntas, tanto quien les habla, Miguel Esquivel, como la licenciada Marixa Chapilliquén, a su entera disposición. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado Miguel Esquivel, licenciada Marixa Chapilliquén. Vamos a comenzar entonces con las rondas de preguntas. Si tienen preguntas, creo que aquí en la mesa tenemos una pregunta. Licenciada, puede hacer su pregunta. Buenas tardes. Primero agradecer al licenciado Miguel y a la licenciada Marixa. Quien les habla es la licenciada Ana María Serna. Mi pregunta es la siguiente. Se mencionó en las diapositivas de la licenciada Marixa
sobre las características que tenía la lejía, bueno, en las dos, ¿no? La lejía, el hipoclorito de lejía, ¿no? Y también el amonio de cuaternario. En nuestra realidad aquí en nuestro hospital, en algunos de los servicios, se está haciendo la mezcla de estos dos desinfectantes. Mi pregunta va ahí, ¿no? Que realmente como por la falta de información tal vez, ¿no? Que se está dando los encargados de esta desinfección, y no sé, ¿qué me sugieren o qué estrategia se puede medir contra esto, ¿no? Licenciada Marisa. Están, me dice, diluyendo un amonio con la lejía. Así es, licenciada. Eso no deberían realizarlo. No deberían realizarlo, porque ¿qué sucede? Los productos químicos se van a inactivar y entonces no van a cumplir función, nada. Cada uno son diferentes y para yo poder trabajarlos son diferentes. Y la lejía realmente no está haciendo nada al proceso y ustedes van a estar trabajando con agua y la contaminación va a ser más alta. Y también que hay un riesgo, no sé, Miguel, existe un riesgo de la dilución, me parece que entre amonio y la lejía se produce un gas que puede ser tóxico, ¿no? Correcto. Y eso, un gas Sí. produce. Sí, 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 o sea, ahora con esto de lo que es, yo digo la falsa seguridad, ¿no? Por el temor frente a todo, tratamos de hacer esos cambios. Existen unas combinaciones, de repente yo les puedo pasar luego, de que no deberías utilizar cosas, ¿no? Actualmente nos están diciendo, para limpiar tu superficie, haz esto, limpia bicarbonato más vinagre, y realmente se están convirtiendo en daños totalmente explosivos de riesgo. Es como algo simple que tenemos nosotros en las áreas, el alcohol y la benzina, no los podemos tener juntos porque ambos son inflamables. Entonces tenemos que tener ese riesgo. No sé, de repente, Miguel, algo podría soportar de esta unión de estos dos. Sí, correcto. A ver, como dice la licenciada, la unión de químicos se inactivan. Es como decir, como en una operación matemática, se anulan. Algo igual se van a anular. Pero no solamente se anulan, sino que ahí como empiezan el tema de los gases. Algo bien práctico en casa. Si yo mezclo, hagan la prueba ahorita, si termina la exposición, vayan y mezclen la lejía con el detergente. Lejía con detergente. Que va a salir un gas fuerte. Y ese gas es tóxico, es nocivo. Lo que va a pasar con el tema, si yo hago lejía y hago amonio cuaternario, o sea, los dos se van a anular. Y encima me voy a intoxicar. Entonces, no voy a hacer ni bien por el tema de la lejía, ni bien por el amonio cuaternario. Lo que sugiero en este caso, y yo cuento siempre la experiencia del Hospital Regional de Tumbes. En el Hospital Regional de Tumbes, ellos tienen amonio cuaternario para superficies bajas y superficies altas. Y ellos hacen su desinfección de ambientes y desinfección también superficies altas y bajas, y el área circundante y la parte externa lo desinfectan con hipoclorito de sodio. Solamente la parte externa, pero dentro del hospital es solamente amonio cuaternario. Ellos no cruzan. No es que ya, hoy día lo voy a hacer con amonio cuaternario y de acá en un momentito con lejía otra vez. Los gases que van a despedir, la contaminación que va a haber, en lugar de querer hacer un bien, van a hacer un mal para el personal y para el paciente que van a respirar esos gases. No se recomienda. Si tienen dos cosas, vean en el momento en que se desinfecta. Por ejemplo, un día yo puedo desinfectar con lejía, pero mayormente pisos, ¿no? El amonio cuaternario, si yo lo combino con un detergente o lo combino con otro químico, se va a inactivar, ¿correcto? Entonces, por eso se pide que antes de una desinfección, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es tener una superficie seca, limpia y seca. En el caso del amonio cuaternario, felizmente, si la superficie está muy sucia, cuando yo paso inicialmente, estoy limpiando y luego desinfecto. O sea, con el mismo producto yo puedo limpiar y puedo desinfectar. Entonces ahí me ahorro, como a veces yo digo, personal, y ahorro tiempo también. Pero para dejar en claro que dos sustancias químicas se inactivan. Bien, ¿alguien más?
Yo. Licenciada. Buenas tardes, licenciados. Muchas gracias más bien por la accesibilidad para poder brindarnos sus conocimientos. Bueno, soy la licenciada María de los Ángeles, representando a Centro Quirúrgico. Quería preguntar sobre, en el caso de Centro Quirúrgico, ya nosotros acá en nuestro hospital estamos atendiendo emergencias quirúrgicas a pacientes ya positivos a COVID. ¿Ya? Y en cuanto a lo que es la desinfección de los quirófanos después de la cirugía, se está realizando a través de inteligencia sanitaria la pulverización del quirófano, como ya lo mencionó la licenciada Anita, sobre que lo están haciendo con la mezcla, ¿no?, del amonio cuaternario y la lejía. Yo no sé si es conveniente que se realice la pulverización de los quirófanos, porque después que pasa esa pulverización, nosotros estamos realizando la nebulización y también la limpieza terminal con amonio cuaternario. Por eso quisiera saber qué tan necesario o qué tan bueno es esa pulverización en los determinados quirófanos, ¿no? Ya, a ver, quiero entenderles, lo que están haciendo es, unen el amonio cuaternario más la lejía y lo pulverizan. Luego utilizan amonio cuaternario. Sí, para la limpieza terminal. Ya. Mira, realmente lo que decíamos antes, ¿no? En primer lugar, no unirlos por los riesgos que existen, ¿no? Existen riesgos altamente. Por ejemplo, acá Mauricio Quintanilla nos decía que en la dilución de la lejía se puede liberar un gas de cloro que es muy tóxico y es totalmente real. Entonces, no deberíamos diluir, en primer lugar. Segundo, hay que tratar de poder revisar qué vamos a utilizar. ¿Voy a utilizar la lejía o voy a utilizar el amonio? Y el amonio lo voy a utilizar para qué tipos de superficies. Porque yo lo que tengo que tratar de hacer es que los insumos que tenga sean bien aplicados correctamente y que esto me lleve al fin de tener una superficie limpia. Porque si no tengo una superficie limpia, el riesgo lo estoy dando. Entonces, si yo estoy uniendo la lejía, no estoy haciendo nada. Estoy teniendo la falsa seguridad de que el ambiente está limpio y no está limpio. Y si a ese aspecto le incremento más amonio cuaternario, estoy haciendo, si se dan cuenta, un gasto económico. Porque si yo estoy trabajando con amonio cuaternario, no necesito limpiar, ¿no? Hago limpieza y desinfección a la vez. Entonces tengo que partir. Si voy a utilizar, en primer lugar tienen que mirarlo. Si están utilizando su amonio y tienen amonio para poder trabajar con todo, perfecto. Ahora, el pulverizado. Ya decíamos que el pulverizado tampoco puede hacerse por los riesgos en la salud, porque ustedes toda vez que aplican lejía, posteriormente tienen que hacer un enjuague y un secado. No pueden dejar la lejía que esté así y que quede en el medio ambiente. No se puede dejar. Entonces hay que mirar los procesos. Entonces ahí lo que yo les decía, tenemos que hacer procedimientos, hay que estandarizar el proceso, qué detergentes tengo. Ahora, la sustancia, perdón, esa sustancia, ¿cómo se utiliza? ¿Es necesario que la use en sala o no es necesario que la use? Si tienes amonio y tienes lejía, yo te diría, ¿para qué usas la lejía? Usa solo amonio. Y lo que sí hay que revisar, si ese amonio es para tus superficies bajas o superficies altas. Y empezar a protocolizar y a estandarizar. ¿Qué superficies altas tengo? ¿Qué superficies bajas tengo? ¿Cómo voy a utilizarlo? Y cómo es la dilución de ambos. Para trabajarlo correctamente y que no puedan realmente hacer pérdida de los productos. Porque a veces la falsa seguridad nos está llevando a intoxicarnos, a gastar más. Y hay que tratar de trabajar correctamente frente a los riesgos, ¿no? Por favor, la participante Eugenia Vega, si puede realizar su pregunta. Ya está habilitado su micrófono. ¿Aló? Sí. Sí, le escuchamos. ¿La escuchamos? Bueno.
Licenciada Eugenia, le escuchamos. Ya. Yo no Jefa, lo escucho, que no sé cómo lo desactivé, pero total que no lo escucho. Bueno, licenciada Eugenia, ya, buenas tardes. Jefa de buenas Enfermería tardes. del Hospital Regional Jamo de Tumbes. Buenas tardes. Sí, este, buenas tardes. Mire, frente a toda la situación de salud que estamos viviendo, yo quería hacer una consulta. Me uní a la videoconferencia tarde, porque he llegado tarde de trabajo, pero no sé si habrán tratado de repente en algún momento sobre la desinfección en estos momentos de que estamos viviendo, sobre todo de algunos equipos que se están usando últimamente. Más específicamente, de los respiradores multipropósitos que hemos iniciado su uso por la escasez de las mascarillas N95. Entonces, han comprado en la institución esos respiradores y tienen filtros dobles o triples, creo, en algunos casos, y quería saber si hay algún protocolo, ustedes conocen algo sobre la desinfección de esos artículos. Sí, a ver, con respecto a eso, existe un protocolo de limpieza. Recuerden que estos filtros, el que los tenemos no es para uso descartable, sino tiene un tiempo en que los estamos teniendo. Es importante, en primer lugar, ver la fecha que tienen esos filtros y hablar con los proveedores cuánto tiempo me tienen en vigencia esos filtros. Y recuerden, aquí tenemos que ingresar por algo, porque ese filtro hay que desarmarlo. Y cuando nosotros hablamos de limpieza, dice que yo debo desarmar el artículo para poder poner inmersión. Podemos hacerlo por dos formas. Uno, trabajar con el detergente enzimático, diluirlo, desarmar los artículos del respirador, colocarlo en el detergente enzimático el tiempo que me diga el fabricante, enjuagarlo con agua de caño y luego secarlo. Y posteriormente aplicarle el alcohol al 70%. Pero si lo voy a hacer con la desinfección, una desinfección de superficie, tratar de colocar el amonio cuaternario, que voy a trabajar con un paño, pulverizar el paño y pasar por todas las superficies del equipo, inclusive el arnés, porque tiene internas y externas. ¿Perdón? ¿No te escuché? El arnés, el que, ya, sí, claro, sí, inclusive el arnés, pero yo me refería a los filtros. ¿Aló? Bueno, esos filtros, bueno, como te digo, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí escucho. Esos filtros, como les digo, tienen un tiempo de vigencia. Esos filtros no se pueden ingresar al agua. Ese filtro se descarta. O sea, una vez que ese filtro vez que termine su tiempo de vida, se descarta. Según y hay que cambiar otros. El fabricante se descarta y solamente se limpia toda la mascarita. Claro, ya. Claro. Listo. Por eso lo que hay que ver mucho con estos filtros, porque como muy bien decían, de pronto existe una mascarilla que tal vez ahora existen otras más mascarillas, ¿no? Entonces es importante tener las especificaciones del fabricante. El fabricante, todo artículo nuevo que uno tiene, el fabricante nos tiene que decir cómo, ¿me escucha? Sí, ¿no? Se va la señal por momentos. A ver. Entonces, sí, tenemos que mirar todo mucho artículo nuevo. Sí, todo artículo nuevo debe de solicitarse las especificaciones del fabricante. Y de acuerdo a esas especificaciones del fabricante, nosotros vamos a empezar a hacer todos los procesos de limpieza. Pero como le digo, existen dos procesos. Uno, si lo hago con agua, detergente, y el otro, si lo voy a hacer con el desinfectante de superficie solo. Entonces, solamente sería cualquiera de los dos, ¿no? Con desinfectante, por decir el amonio cuaternario, rociado en un paño absorbente, entonces, y limpiarlo, nada más. Y es importante. Por fuera, incluso los filtros por fuera nada más, ¿no? Por supuesto. Y lo que tengo que hacer allí es utilizar mis compresas o mis paños para acá. O sea, uno para poder hacer de pronto toda la superficie externa y el otro para hacer la superficie interna. Importante los guantes, importante el retiro, porque cuando uno se va a retirar, acuérdense que toda la parte externa es la parte que está contaminada. Entonces yo tengo que sacarme de tal forma y tener antes ya un contenedor o de repente una mesa en la que yo voy a retirarme y voy a sacar todo. Por eso dice que para estos momentos, cuando uno tiene todas las barreras de protección,
es todo un protocolo trabajarlo. O sea, yo no voy a abrir la puerta y me saco las barreras, Sí. no. Antes yo tengo que mirar los espacios. ¿Cuál es mi espacio? Entonces, si voy a sacarme totalmente ese respirador, mi contenedor, saco el equipo como debe colocarse y lo coloco en el contenedor, me calzo los guantes, otros guantes y empiezo ahí a hacer el proceso de limpieza. Limpio todo y después que limpio, esos guantes los Ya. retiro, No me lavo las necesariamente manos, tiene que ir a central. No, Cada a centrales, persona, como es individual, capacitarlos, perdón, como no le escucho, entonces cada persona o cada trabajador, como es su respirador individual, entonces tiene que hacer ese proceso. No necesariamente lo tengo que llevar a la central, ¿no? Mire, allí tenemos que analizar mucho. Realmente se considera que todo el proceso debería ser lo central, pero si tenemos un material que está contaminado, ¿cómo lo traslado a central? Tendría que hacerlo prelavado, tendría que bajarle la carga. Entonces, de pronto yo lo que hago es, en mi espacio físico, ubico un Sí. espacio físico exclusivo para este proceso. Pero algo importante que todas las personas deban tenerlo por separado, tener un contenedor, ese contenedor también tengo que hacer la limpieza de superficie que corresponde y cerrarlo. Podría ser un contenedor, perdón, podría ser un contenedor que uno les proporcione, de repente un contenedor que justamente es solamente para la mascarilla, individual supuesto. también, ¿no? Claro, Sí. es individual y cada una Ya. lo manipula, lo trabaja exactamente, correctamente, ¿no? Sí, hay que hacer la guía, hay que supervisarlas, porque a veces Sí. realmente uno termina cansada, agotada, el estrés, los temores nos llevan a eso, pero tenemos que tratar de que el proceso se lleve correctamente por los riesgos, porque los riesgos son altos, ¿no? Entonces hay que tratar de disminuir, Sí. pero hacerlo tranquilas y serenas para poder mejorar el proceso. Exacto. ok. Muchas gracias. Otra cosita, Sí, la oportunidad de escucharlo desde un inicio, si me lo podría mandar grabado o guardado en la videoconferencia. Con todo gusto, y realmente me encanta que estén de diferentes sitios, yo estoy encantada. Y ahí tienen mi teléfono, mi correo, con todo gusto de poder coordinarles, de repente enviarles algún protocolo de los manejos y todo eso, ¿no? Sí. Muchas gracias. Para conocimiento de todos los participantes y con el permiso de los ponentes, queríamos hacerles saber de que esta capacitación está siendo grabada y pues a más tardar el día de mañana se va a compartir a través de un canal de YouTube del Hospital de Tarapoto y de la Oficina de Telesalud. ¿Okay? Así que no se preocupen que le vamos a pasar en línea cuando el video esté subido. Acá tengo una pregunta. ¿Puedo leerla? Claro. Sí. Sí, dice, para la descontaminación del material quirúrgico usado en un paciente COVID para hacer un prelavado, uso de detergente enzimático o amonio cuaternario. Cuando tenemos un instrumental quirúrgico, que ese instrumental quirúrgico va a ir al proceso finalmente de esterilización, lo que tenemos que hacer es usar detergentes enzimáticos. Y cuando decimos que vamos a trabajar con un prelavado, el prelavado se hace con detergente enzimático. Eso significa que el material ha sido utilizado en el servicio, como ejemplo, vamos a poner una unidad de material, después que se utilizó, se pone en un contenedor, se lleva al área sucia, porque de pronto en el tópico hay un área limpia y un área contaminada, se lleva a esa área contaminada, la persona se pone sus barreras de protección, se prepara el detergente enzimático y lo importante es que se deba poner una canastilla con rejillas. Entonces el material se coloca allí debajo del agua y se deja el tiempo que dice el fabricante. Yo no debo tocar el material, ¿eh? Y luego de ahí lo saco y lo pongo al caño, abro el caño y enjuago. Espero que seque, que escurra, lo pongo al otro contenedor, lo tapo y lo llevo a la central de esterilización. No estoy respirando bien, pero porque tú... Ese es el proceso que se debe tener. Todo prelavado se hace con detergente enzimático, ¿no? Entonces se debe tener mucha precaución con ese material. Ese material dice, ¿es un material de sala de operaciones o de repente consultorios? ¿No? Porque si es de sala de operaciones,
el material, si tienen que hacer prelavado, también es igual. Si no se hace prelavado, el material se debe utilizar directamente después que se terminó la cirugía, se pone a un contenedor, las pinzas se tapa y se lleva a central de esterilización. Si es que no se hace el prelavado, ¿no? Pero recuerden que lo importante de un material quirúrgico es que vaya rápidamente a central para poder evitar que la sangre pueda secarse y pueda producir la biocapa o el biofilm que se produce en el instrumental quirúrgico. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hay una pregunta de Mauricio Quintanilla. A esta pregunta, cuando fallece un paciente COVID, ¿se puede utilizar amonio para superficies altas para la desinfección? Licenciada Marita. Claro, sí, justamente estamos diciendo que debemos trabajarlo, sí, sí. Recuerden de que para todo, no solamente es para paciente COVID. Es cierto que el paciente COVID ahora tenemos algo especial, pero nosotros tenemos que partir de un concepto que nos dice la bioseguridad. Nosotros debemos de tratar a todos los pacientes como alto riesgo. Todos los pacientes son de riesgo. Entonces, todos los procesos realmente no cambian. Dice, si yo tengo un paciente COVID, ¿qué tengo que trabajar? Con detergentes enzimáticos que sean virucidas, porque esto es un virus. Hago mi proceso, y si yo trabajo todo, mi proceso es igual. Lo único que tengo que trabajar es más segura, hacer mis procesos más correctos, hacer seguimiento, hacer supervisión. Igualmente en las superficies, ¿no? En las superficies trabajo con el amonio cuaternario, que yo sé que está matando ese virus, y hago mi proceso estandarizado. Esto nos debe a nosotros de enseñar de que todo paciente es alto riesgo, dice, hasta que se muestre lo contrario. Recuerden el principio de bioseguridad. Tratemos a todos como alto riesgo, no solamente a uno, todos. Y si estamos haciendo nuestro proceso correcto, perfecto. Dice, yo tengo un paciente con COVID y significa que yo debo trabajar con un detergente enzimático que sea virucida. ¿Cómo sé que es virucida? Porque yo pido la hoja técnica del producto y en el producto dice, y estoy perfecto. Y con toda seguridad, eso es lo que estamos usando todos. Entonces, hay que seguir nuestros protocolos solo con más seguridad, con más seriedad de pronto, ¿no? Para poder hacerlo. Gracias. Karina dice, buenas tardes, licenciada Marisa. Quería hacerle la consulta sobre el uso del desinfectante que contiene peróxido de hidrógeno al 6 por 1%. ¿Es recomendable para la desinfección de ambientes? En mi institución lo tenemos para aplicación en pulverizador. Sí, el 99 se usa, no solamente en este caso, el 99 es un producto que se usa mucho, se está trabajándolo, se continúa haciendo su proceso correcto como se da, ¿no? Como una desinfección, ellos lo trabajan como pulverizado, hay que tener el equipo. Recuerden que esto trabaja por metros cuadrados, entonces hay que hacer todas las especificaciones que nos da o sea, hacerlo como el fabricante nos indica, ¿no? La dilución, metros cuadrados, qué características debe tener esa superficie para que pueda el pulverizado llegar a las zonas donde tengo que trabajarlo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Me escucha? Sí. Ah, ya. Sí, nuevamente quería hacer una pregunta ahorita. Se trata de las pulverizaciones. Se están haciendo pulverizaciones en algunos establecimientos o hospitales al personal, a la hora de ingreso y a la hora de salida. ¿Se puede hacer con el amonio cuaternario? No. Hay que recordar lo que yo le decía,
para superficie, para inanimados, ¿no? Claro, Por o sea, ejemplo, ese es balones de oxígeno. eso. Ay, ay, ay. Ujú. O sea, aquí Ya. tenemos que mirar Era mi duda. conceptos, ¿no? Sí, son los conceptos. ¿Puedo usar amonio cuaternario para mi vida? Yo soy un ser humano, vida, o no me puede producir daño. ¿No? Me puede producir, no debería utilizar. Y eso es lo que conversamos en antes, los riesgos que están produciendo, ¿no? Los riesgos son altamente tóxicos. No puedo rociarme algo que no es para mí, ¿no? Eso es para una superficie inerte. Y yo sí voy a utilizar otra cosa, pero no se bañen con eso, no se bañen, no gasten el amonio cuaternario en ese baño. Creo que algo quiere hablar Miguel. No se bañen con cosas que no son. Lo que están haciendo Correcto. son riesgos. Báñense con otras cosas positivas, llénense de A ver. energía. En estos momentos que existe tanto, ¿no? Tanta energía, pero no gasten en ese proceso. Un poco Van a para terminar dejar, resfriados, ¿ah? sí, un poco para dejar claro las cosas. Estamos hablando de desinfectantes de superficies inertes, ojo, inertes, superficies altas y superficies bajas. Por ahí me dicen, ¿puedo, la suela de mi zapato con amonio cuaternario? Bueno, la suela de tu zapato es inerte, o sea, puedes hacerlo, no hay ningún problema. ¿Puedo desinfectar mi mascarilla facial de plástico? Sí, puedes hacerlo con amonio cuaternario, correcto, porque el amonio cuaternario no lo va a resecar, no lo va a quemar, no lo va a envejecer tu mascarilla, que están caras y que creo que la mayoría lo está comprando personalmente. Los hospitales lamentablemente no lo están dando, algunos sí, otros no. Y bueno, una pregunta que hicieron inicialmente el hospital, si yo junto el amonio cuaternario con la lejía, ¿qué es lo que sale? Y ese gas se llama cloramina. Anótenlo, se llama cloramina y es altamente tóxico. Busquen cloramina en Google y vean cuáles son la toxicidad que tiene este producto, que lamentablemente puede ser que se enfermen muchos de las personas porque están utilizando mal los desinfectantes. Cada desinfectante es bueno, pero solo. ¿Correcto? Uno inactiva al otro y hay que utilizarlo adecuadamente en las zonas que convienen y, como dice la licenciada, protocolizar. Si yo tengo amonio cuaternario, utilizo mis zonas más sensibles y la lejía lo utilizo de repente para lugares comunes o extra, muros pero si no tengo amonio cuaternario, tengo que utilizar lejía, caballero. Entonces, pero cada químico en su lugar y en su tiempo. Gracias, clarísimo. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Muy bien, en todo caso, si no hubiera preguntas, un agradecimiento especial a la licenciada Marixa Chapilliquén. Realmente le hemos sentido muy familiar, licenciada. También al licenciado Miguel Esquivel. Creo que estamos comprometidos ahora a estar haciéndole varias preguntas probablemente para ir satisfaciendo nuestras inquietudes y ir armando también nuestras guías de procedimientos. Estamos notando que sí tenemos algunas deficiencias, como dicen, el estrés de querer protegernos más, estamos haciéndonos daños un poco más. Entonces, muy agradecidos realmente con compartir sus conocimientos que tienen ustedes y realmente esperando que en alguna otra oportunidad tengamos para poder seguir conversando sobre estos temas, porque creo que constantemente se está dando cambios y quizás en algún momento podamos también compartir nuestra experiencia desde las guías de procedimiento que podemos ir aperturándolos, haciéndolos en nuestras áreas. Muy agradecido, licenciada Marixa, licenciado Miguel Esquivel. Muchas gracias por darnos este espacio de conocimiento, este espacio donde que podemos intercambiar un poco las experiencias nuestras y las suyas, que son muy ricas para nosotros. Muy agradecido y de verdad, la ciudad de Tarapoto, el hospital de Tarapoto, en cualquier momento la bienvenida para ustedes y realmente muy agradecida, licenciados.
Muchas gracias. No, gracias a usted, licenciada, por el espacio y sobre todo nos hubiese gustado a mí, a la licenciada Marixa, estar en Tarapoto porque la gente es increíble y se come deliciosamente. Además, agradecer también a las personas que han estado en línea porque, por ejemplo, ha estado la jefa del Hospital Regional de Jamo de Tumbes, ha estado también la jefa de Centro Quirúrgico de Cayetano Heredia, de Salud Piura, también han estado algunas enfermeras de Trujillo y algunas personas de Lima. Así que gracias por estar, por este tiempo. Agradecer también a la licenciada Marixa Chapilliquén que aceptó esta invitación de Ferco Medical. Así que están, como les digo a ustedes, como siempre, estamos a su disposición, ¿no? Para todo lo que sea capacitaciones en bien de la salud. Gracias. Agradecerle a ustedes, agradecer, Miguel, a través de tu persona, Ferco, y la oportunidad de poder estar con ustedes. Realmente no tengo la oportunidad de conocer Tarapoto, sé que es una belleza cuando uno lo mira por los libros o la televisión. Pedir a Dios de que las proteja mucho, estamos en una situación tan difícil, cierto que es muy difícil, y que todos quisiéramos estar bien, hay que ponernos en oración para que esto termine pronto. Pero también recordar algo que a veces la falsa seguridad nos puede llevar a hacer procesos incorrectos. Tengamos que hacernos procesos como corresponden, sí, tenemos que estandarizar mucho. Esto nos cambia y nos dice que en salud tenemos que trabajar procesos estandarizados, tenemos que ordenar nuestros procesos, tenemos que acostumbrarnos a que nos supervisen, a que nos evalúen, porque es una vida y esa vida no nos podemos equivocar. Entonces, agradecerles por todo, agradecerles, estaré comunicándome de repente con ustedes, invitándole a algunos cursos que nosotros realizamos acá. El día de mañana vamos a tener también un curso, pero ya les voy a ir mencionando, agradecerles, que Dios los bendiga a todos y algún día tenemos la oportunidad de conocerlos. Ahí está mi correo y de pronto mi teléfono, si alguien quisiera alguna comunicación, poder ayudarles con protocolo, con todo gusto. Estamos para poder compartir el conocimiento y de esa forma vamos a crecer todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces damos por terminado la actividad hoy día, invitándoles también para el día viernes que tenemos otra ponencia a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.